también en comunicación con quien era hasta hace unos meses la presidenta del Congreso, con Lady Camones. Congresista, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. ¿Cómo estás, Aldo? Muchas gracias por la entrevista. Saludo a toda la comunidad de televidentes. Gracias. Congresista, ¿qué primeras reflexiones le surgen a partir de lo que se vivió ayer jueves? Bueno, lamentar, ¿no?, toda esta grave crisis que estamos viviendo en nuestro país. Nosotros debemos ser bastante precisos en el sentido de que respetamos, y lo hemos respetado siempre, el derecho a la protesta que tenemos todos los peruanos, pero que definitivamente rechazamos de manera contundente todos estos actos de violencia, ¿no?, que deslegitiman de alguna manera pues a un grupo significativo de ciudadanos peruanos que haciendo uso de este derecho de protesta han salido a las calles de repente pues a reclamar por algunas desatenciones de parte del gobierno. Pero sabemos también que hay grupos infiltrados que vienen causando terror y que están distorsionando todos estos reclamos, estas manifestaciones, con todas las imágenes que ya de manera internacional se conocen, ¿no? Toma de aeropuertos, 50 víctimas, entre ellos también mucha gente civil, policías, han calcinado vivo a un policía. Eso no es pues de ninguna manera en ninguna parte del mundo una forma de protestar, atentar incluso contra la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, lamentamos, repito, mucho y que se haya también vendido una narrativa totalmente distorsionada de lo que ha pasado en el Perú. Esto es el resultado de toda esta, repito, narrativa que ha tenido el gobierno del golpista Pedro Castillo, en todos los consejos de ministros descentralizados que hacían a todas las partes del interior del país, vendiendo ese mensaje de divisionismo, ese mensaje separatista entre pobres y ricos, entre blancos y negros, entre costeños y serranos, ¿no? Nunca hemos tenido pues un gobierno de Castillo de unificación, de atención a las grandes necesidades que debió él haber pues haberle dado la importancia, ¿no? 17 meses en gestión y lo único que ha hecho es lo que vemos ahora, haber generado el caos, el terror, más pobreza, más división, el ataque entre peruanos y peruanos. Nos estamos matando entre peruanos y ese es el resultado del gobierno del golpista Pedro Castillo. Congresista, ¿a quiénes ve puntualmente organizando estas manifestaciones, llevando a la gente que viajó desde el interior hasta Lima? ¿Qué grupos concretamente cree que están detrás de esto? A ver, repito, yo no quiero generalizar, porque obviamente entiendo que hay peruanos que se sienten pues insatisfechos porque no han sido pues atendidos en sus demandas principales, ¿no? Llámese salud, educación, techo propio. Pero sí, obviamente tenemos conocimiento, porque así ya lo han informado fuentes de los ministerios competentes, que hay aparentemente dinero del narcotráfico, dinero de minería ilegal, dinero de cocaleros informales. Entonces, todas estas personas que viven trabajando de manera ilegal, de manera irregular en nuestro país, están encargándose de financiar el traslado de grupos de revoltosos, de grupos que vienen a estar sembrando el terror y que aprovechando las manifestaciones válidas que hacen ciudadanos de bien, pues generan todo este tipo de caos, siembran terror. Una toma de aeropuertos no puede estar considerada pues como un legítimo derecho a la protesta. Eso es terror aquí en Perú y en cualquier parte del mundo. Y hemos Claro. tenido el día de ayer el intento de toma de 4 aeropuertos de manera simultánea en nuestro país. Entonces, eso es contra lo que nosotros debemos luchar. Y esto, cuando digo nosotros, incluye a políticos de izquierda, de derecha, de centro. O sea, nosotros como país no podemos darle paso al terror. Nosotros hemos vivido ya una historia fatídica de terrorismo, cerca de 20 años. Nuestro país ha vivido en una época de terror, más de 70.000 muertos. Entonces no podemos nosotros de ninguna manera dar siquiera un paso pues, para que nuevamente pues, se siembre estos actos subversivos, terroristas, repito, por gente que está infiltrada en marchas que peruanos de bien están haciendo en atención a su legítimo derecho de protesta. Ahora, congresista, también es cierto que está claro, no puede ser legítimo la toma de un aeropuerto. Ahora, que la toma de un aeropuerto, como ocurrió en Juliaca, termine con 18 manifestantes muertos por la policía, tampoco me parece admisible en un Estado de Derecho. A ver, yo no puedo generalizar o aceptar que sean los 18 muertos por la policía. Lo que nosotros como políticos hemos exigido al gobierno de turno es que se realicen las investigaciones y sean de manera inmediata
para advertir si realmente han sido miembros de la Policía Nacional, si realmente han sido gente infiltrada, y si fuese uno u otro, se adopten las medidas de sanción que corresponde. Porque si hay miembros de la Policía Nacional que han hecho uso indebido de la fuerza y han producido estas muertes, pues tiene que caer todo el peso de la ley sobre ellos. Pero en tanto no tengamos resultados que específicamente adviertan que son miembros de la Policía Nacional, creo que no podríamos nosotros acusar a nuestra Policía Nacional del Perú como los causantes de estas muertes. Es indispensable y es prioritario, es urgente que las investigaciones se den en el más breve plazo y se determine quiénes son los responsables. No solamente de las muertes, sino también tenemos que ver quiénes son los responsables políticos sobre toda esta situación que, repito, lamentamos, ¿no? Ahora, está claro que el fallido golpe de Estado de Castillo dispara toda esta crisis que se está viviendo, o en todo caso el último tramo de esta crisis. Ahora, la crisis en Perú viene desde hace mucho tiempo y lo que se está viendo también es que están fallando todos los poderes del Estado, incluido acá y especialmente, digo, el Congreso del que usted fue presidenta. ¿Qué autocrítica hace respecto del papel que han tenido en estos años? A ver, es cierto, esta crisis, bueno, se ha acrecentado en esta época después del fallido golpe de Estado del expresidente Castillo, pero venimos arrastrando pues cerca de 6 años, 5 o 6 presidentes de la República. Eso es algo que se ha afectado a la política y ha generado un gran descontento y sobre todo una desconfianza en la población. La autocrítica es que de repente se han debido priorizar, no solamente en el Congreso que yo estoy integrando, sino en los congresos que han pasado, esas reformas políticas, reformas constitucionales, que son urgentes trabajarlas. Un ejecutivo demasiado vulnerable con este tema de la vacancia por incapacidad moral, cuando no tenemos definido qué específicamente se define como incapacidad moral, o sea, una ventana demasiado abierta, como pues para pretender meter cualquier situación, para pretender también vacar a un presidente, ¿no? De repente no tener dentro de nuestra Constitución como vacancia de un presidente la comisión de actos de corrupción, que es una modificación constitucional que debemos hacer de manera urgente. El tema de la cuestión de confianza también que ha provocado también cierres de Congreso o amenazas de cierre de Congreso. Entonces, las modificaciones constitucionales que se tienen que dar tienen que estar referidas a fortalecer tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y que garanticen que los periodos de gestión para los cuales ha sido elegido un presidente de la República y un Congreso de la República, pues sean los 5 años, que es el periodo gubernamental que está establecido en nuestro régimen peruano. Entonces, hay crítica que hacer, no solamente, repito, al Congreso que yo integro, sino a congresos pasados que no han dado esta atención prioritaria a estas reformas constitucionales tan importantes, ¿no? Ahora, ¿se está discutiendo, o sea, hay alguien discutiendo de esto, digo, de la necesidad urgente de hacer este tipo de reformas para poner fin a esta crisis que se volvió casi estructural? Efectivamente, mire, nosotros ya hemos votado, hemos tenido una primera votación para el adelanto de elecciones que se debería dar en abril de 2024, pero mi persona, como muchos otros congresistas, indican que somos de la posición que se tienen que dar antes de las elecciones las reformas constitucionales y electorales y políticas que son necesarias. Una de ellas es esta, ¿no? Ya la semana pasada hemos debatido y se ha aprobado, no con los 87 votos, pero sí por mayoría, el tema de la regulación de la cuestión de confianza, ¿no? Y es indispensable que así como tratamos de proteger al Congreso de la República, también se tomen decisiones para proteger al Poder Ejecutivo. O sea, nosotros no podemos seguir viviendo en esta inestabilidad política de estar vacando presidentes o de tener pues un periodo incompleto de presidentes, ¿no? Entre renuncias y vacancias, vamos pues más de 5 presidentes hasta la fecha, claro, en un periodo de casi 6 años. Entonces, es indispensable que también se regule el tema de la vacancia del presidente de la República por incapacidad moral, que se incluya, repito, la causal de actos de comisión de actos de corrupción y se regule específicamente pues que la incapacidad no sea moral, sino física, porque creo que ese fue el sentido por el cual fue regulado dentro de nuestra Constitución ese artículo. ¿Cómo ve en estos conflictivos casi 2 meses de gobierno el papel que está desempeñando la presidenta Boluarte? Bueno,
Nosotros lamentamos que no se reconozca el gobierno de la presidenta Dina Boluarte como un gobierno constitucional. Lo que ha ocurrido aquí, y eso la comunidad internacional tiene que saberlo, porque se está vendiendo una narrativa totalmente distorsionada de lo que viene sucediendo en el Perú. En el Perú hubo un intento de golpe de Estado que lo realizó el expresidente Pedro Castillo, motivo por el cual él hoy en día se encuentra purgando prisión, está preso, limitado en su libertad. Nuestra constitución establece que cuando un presidente es vacado, renuncia o fallece, quien asume la sucesión constitucional es la vicepresidenta, en este caso el primer vicepresidente. En ese caso era la señora Dina Boluarte. Lo que en Perú ha ocurrido es que estamos cumpliendo con la constitución y lo que la gente no debe olvidar, y especialmente la gente de izquierda, es que Dina Boluarte postuló como primera vicepresidenta de Pedro Castillo, es una persona de izquierda. Entonces, acá se ha cumplido con la Constitución, hemos respetado la Constitución y es por eso que tenemos hoy una primera vicepresidenta que es de izquierda y que la gente de izquierda no la reconoce como tal. Ahora, ¿cree que está en condiciones de sostenerse estando evidentemente en una posición de tanta debilidad? ¿Cómo hace para sostenerse un año y medio? Porque la transición presidencial hasta el nuevo presidente estaría siendo dentro de un año y medio. Bueno, yo lo que creo que ella sí está en la obligación de tener que sostener este gobierno porque no puede claudicar ante el terror, ante el comunismo, ante esta ola de violencia y manifestaciones que, repito, hay gente que sí lo hace pues, con su legítimo derecho de protestar, pero mucha más gente que viene simplemente a estar creando caos y querer de alguna manera extorsionar al Ejecutivo para que claudique en ese legítimo derecho que le asiste. Entonces no puede, ella, es mi posición personal, ceder ante la violencia, ceder ante los actos de terror, ceder ante el grupo de manifestantes que no desea dialogar. Ya se han ofrecido las posibilidades de que el Ejecutivo pueda tener, ha tendido puentes para negociaciones a través del diálogo, pero lamentablemente estas marchas no tienen pues líderes identificados. Entonces simplemente hay una agenda que es que Dina Boluarte salga del gobierno, que se cierre el Congreso y ellos quieren elecciones que porque se digan que ya, hoy día cerramos el Congreso y mañana son las elecciones cuando en realidad no es así. Hay todo un proceso que elaborar, que desarrollar y eso es lo que la gente desconoce. Ahora, repito, nosotros no podemos someter a nuestro país a una unas elecciones generales, tanto de presidente como de congresistas, bajo las mismas condiciones en las que venimos nosotros con esta inestabilidad política. Hay que hacer necesariamente las reformas constitucionales, las reformas políticas, las reformas electorales, y esa es la primera tarea que nosotros desde el Congreso tenemos que atender. A eso estamos abocados. Entonces es importante que también pues se ratifiquen las votaciones, ya tenemos nosotros una primera votación para el adelanto de elecciones, es cierto, es un periodo de un año y medio aproximadamente que nos va a servir pues para mejorar la situación, mejorar las condiciones y darle sobre todo, que es lo que muchos queremos, esa estabilidad política que el país necesita. Porque a raíz de lo que estamos viviendo, muchas cosas se están desatando, una crisis económica que va a afectar a los hogares de los que menos tienen. Entonces, no es lo que nosotros queremos, estamos preocupados por ello. Es importante que el grupo de manifestantes, en todo caso, defina quiénes son los líderes que los van a representar para que se sienten a dialogar y vean cuáles de sus propósitos pueden ser atendidos y cuáles no, siempre en clara atención a nuestra Constitución y al debido derecho, ¿no? Bueno, usted está hablando obviamente de todas las reformas políticas que se necesitan para que haya mayor estabilidad. Desde la izquierda se viene desde hace tiempo planteando la necesidad de una reforma constitucional, pero para atender ciertas situaciones sociales que son muy graves en Perú. ¿Ustedes están dispuestos a negociar dentro del mismo paquete también reformas sociales? Mire, lo importante es que se diga cuáles son las propuestas que ellas tienen sobre las reformas sociales. Lamentablemente, nosotros tenemos muchos reclamos y hay gran parte de la población de ciudadanos de a pie que no tienen bien definido de qué se trata esta asamblea constituyente que ellos pregonan, que ellos quieren. Yo particularmente no considero que tenga que hacerse un cambio radical o total de la Constitución. Hay que hacerle cambios a nuestra Constitución, sí, pero no creo que todo no funcione.
O sea, hay muchas cosas que dentro de nuestra Constitución han funcionado, en el tema económico han funcionado mucho, por eso es que Perú ha sido pues un país emergente, un país que económicamente ha desarrollado. Lo que ha fallado dentro de nuestro país es el tema de la descentralización. La falta de atención, sí, es cierto, del gobierno central, pero mucho más de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Y te lo digo por qué, porque todo el presupuesto que ha sido asignado a las regiones, a las municipalidades provinciales, distritales, ha tenido pues una vergonzosa ejecución del gasto. Ningún distrito, ningún gobierno regional, ningún gobierno provincial ha llegado pues al 100% de la ejecución del presupuesto asignado. En algunos casos tienen el 25%, en algunos casos el 30%. Entonces, ¿quién es directamente el llamado a atender las necesidades de la población? Son los gobiernos distritales, los gobiernos provinciales, los gobiernos regionales. Y son ellos los que directamente están fallando. Sumado de repente pues a la desatención del gobierno central, genera todo este caos. Pero tampoco podemos sacar de toda la crisis a los gobiernos regionales que son directamente responsables de las grandes desatenciones de los requerimientos que tiene la población. Justamente para eso se dio la descentralización, para que la autoridad regional tenga pues directamente conocimiento de las necesidades de su población y las resuelva. Y para eso se les otorgó el presupuesto, pero lamentablemente el presupuesto, repito, en algunos casos llega hasta el 25% de ejecución anual. Claro. Entonces es todo un sistema que no está funcionando bien. Entonces sobre todo ese sistema hay que hacer modificaciones, hay que volver a regular, de repente evaluar, quizás reevaluar. ¿Funciona realmente la descentralización? Si no fuese así, entonces algún planteamiento hay que hacer. Pero para llegar a ese punto hay que llegar a un consenso. Y si quieres llegar a un consenso necesitas dialogar. Y mientras el grupo de manifestantes no tenga un líder que los represente o líderes que los represente para sentarse en esa mesa de diálogo con el Ejecutivo y quizás también con el Legislativo, pues no vamos a llegar a acuerdos. Y esta crisis quizás siga pues permaneciendo en el tiempo, ¿no? Claro, ahora también, digo, ¿qué papel le asigna a la crisis también del sistema de partidos políticos en Perú? Porque lo que se ve es que desde hace tiempo estallaron los partidos políticos, ya no representan a nadie, las figuras políticas van cambiando de partido como si fuera equipo de fútbol. Así es, hay una política de fortalecimiento de los partidos políticos que es importante hacer cumplir. Entonces, dentro del paquete de reformas políticas justamente hablamos del tema de elecciones internas antes de las elecciones generales, el tema del fortalecimiento, el tema de la inversión que se hace para las campañas políticas, la regulación de esos presupuestos que se gastan pues, en todas esas campañas. Hay mucho por trabajar. Hay que también regular los requisitos que, por ejemplo, los postulantes a los cargos de congresistas deben cumplir. Entonces, hay situaciones importantes que se tienen que regular. Yo no sé si nos dé tiempo para todo, pero al menos las principales reformas dentro de la Constitución, el sistema electoral y el sistema político debemos atender para que las próximas elecciones que se den el próximo año pues sean pues en un terreno más parejo, más seguro, más estable y que nos garantice, repito, que el periodo tanto del presidente de la República como del Congreso o el futuro Congreso de la República sea pues de 5 años y evitemos pues toda esta inestabilidad política, social y sobre todo económica que venimos viviendo nosotros los peruanos. Congresista, le hago una última pregunta y la libero. ¿Cómo está viendo la participación o las opiniones de la comunidad internacional, de la región sobre todo, sobre la crisis que está pasando Perú? Bueno, hay lamentables opiniones, como por ejemplo dentro del hermano país de Bolivia, ellos están pues, sumándose a esta narrativa de que lo que viene sucediendo aquí en el país pues es una suerte de discriminación, una crisis racial, una guerra racial, ¿no? Que el país no ha reconocido, y lo mismo lo dice México, ¿no? No ha reconocido a Pedro Castillo por ser un hombre del Ande, un campesino, situación que es totalmente falsa y hay que decirlo así en todos sus extremos. Pedro Castillo fue elegido como producto de una elección democrática en atención a nuestra Constitución y reconocido como tal asumió la presidencia de la República. Pero lamentablemente, y con eso yo no estoy ofendiendo a nadie, no tuvo ni la capacidad ni la aptitud para poder mantenerse en el gobierno. Una persona que no generó pues los consensos, que no tendió los puentes de diálogo,
que ya llevó como equipo de trabajo a las personas que no reunían las capacidades técnicas ni morales como para poder representarnos dentro de las carteras ministeriales, es lo que ha generado el día de hoy todo este caos social, vendiendo pues este discurso separatista, este discurso de odio, de división, ¿no? Es lo que ha Claro. generado pues que ahora un gran sector de la población crea que el Perú está dividido entre ricos y pobres o entre costeños y serranos, y eso no es así, el Perú no es uno solo. Nosotros somos 33 millones de peruanos que estamos regidos por una misma constitución y que tenemos los mismos derechos. Vivamos en la costa. Claro. Congresista Lady Camones, le agradecemos mucho por este tiempo con DNews. Muchísimas gracias a ti por la entrevista y bueno, pues cuando gusten aquí estamos para conversar sobre lo que está ocurriendo en mi país. Muchas gracias.